Buenas tardes. Bueno, pues vamos a dar paso a la palabra de Dios. Vamos a poner ese tiempo en manos de Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, amado Dios. Gloria, honra y alabanza a tu nombre. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad, por tu presencia, por tu amor. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues he titulado a esta predicación Evangelismo para nuestros días. Y esta palabra evangelio muchas de las veces queda distorsionada. No entendemos qué es evangelio, qué es evangelizar. Pero la palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Entonces cuando alguien te dice, ya eres evangélico, no, yo no. O sea que ya proclama las buenas nuevas, que ya eres un transmisor de la palabra de Dios, un transmisor de buenas noticias. Porque bueno, malas noticias, donde quiera escuchamos. Prendemos nada más las noticias para ver todas lo que estaba sucediendo, y regularmente son malas noticias. Pero hoy el Señor nos llama a que seamos esos transmisores de buenas nuevas, de buenas noticias. Y vamos a la palabra de Dios, ahí en Marcos. Hoy quiero que leamos este Evangelio de Marcos, capítulo 16. Vamos a leer los versículos 15 en adelante. Marcos 16. Si tienes donde anotar, primero anótalo y luego lo buscas. Y se te va a ser más fácil, y de esto vas a hacer un hábito, y cada vez que te den un texto ya no vas a preguntar ¿cuál dijo? Sino vas a saber, ya lo tienes anotado ahí. Marcos capítulo 16, versículo 15. Dice la palabra de Dios: y les dijo, el que está hablando aquí es el Señor Jesucristo, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sí, aquí vemos esta parte de la palabra. Dice el versículo 19: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. ¿Sí está esta parte? Sí. Fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ve el versículo 20, dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Y dice amén. Entonces el Señor nos envía a predicar, a dar buenas noticias, a dar buenas nuevas. ¿Qué noticias das tú? ¿Qué noticias es las que tú comunicas? Porque regularmente nosotros comunicamos malas noticias, ¿verdad? Cuando tenemos que hablarle a la familia, ¿sabe qué? Que su niño ya se fue de la casa de restauración. Y la familia dice, amén, gloria a Dios. ¿Verdad? O cuando al niño le tienen que decir, te tocan proverbios. Amén, gloria a Dios. Ahorita me aviento todos los proverbios. No lo toma como buenas noticias. Buenas noticias. Tenemos que entender qué son las buenas noticias, qué son las buenas nuevas. Pero aquí Jesús está diciendo que vayan y que le prediquen a toda criatura. Y hablarle a toda criatura, estamos hablando de niños, estamos hablando de adultos, estamos hablando de jóvenes, estamos hablando de ancianos, de hombres, de mujeres, de negros, de blancos, de gordos, de flacos, de todos los colores. El Señor dice, anuncien las buenas nuevas a todas las criaturas. O sea que todo el mundo tiene que conocer las buenas nuevas, las buenas noticias de parte de Dios. Pero parece que el Señor nos dice, comenten las malas noticias. O distorsionamos la palabra de Dios. Entendemos que buenas noticias es decirle a la persona, ya eres cristiano, ahora te vas a ir al infierno. Porque parece que eso es lo que estamos transmitiendo, parece que eso es lo que estamos comunicando, parece que ese es el evangelio. Invitamos a la gente a la congregación, les hablamos de Cristo, vente a la congregación, y después de unos días le decimos, te vas a ir al infierno, porque no eres hijo de Dios, porque no has nacido de nuevo. Y entonces la gente empieza a confundirse, ¿y qué es? Entonces, ¿qué son las buenas nuevas? Cuando hablamos de buenas nuevas, también tenemos que entender que ahí entran los alcohólicos, los drogadictos,
ahí entran las lesbianas, ahí entran los homosexuales, ahí entran los promiscuos, ahí entran los pornográficos. Y estamos llamados a transmitir buenas nuevas, buenas noticias. Y hablar de buenas noticias es precisamente que Jesús ya pagó por sus pecados, que pueden entrar a la presencia de Dios, que pueden gozar de la presencia de Dios. Pero nosotros, pues pareciera que estamos entendiendo esto, pues, de otra forma, de una forma distorsionada. Dice la Escritura que Dios quiere que todos los hombres se salven. Vamos ahí a la palabra de Dios, primera de Timoteo. A ver, chequen, dice, ¿es primera o segunda de Timoteo? 2. Primera de Timoteo, entonces segunda de Timoteo. Sí, capítulo 2. Vamos a leer los versículos. Perdón, no, sigue primera. Perdón. Bueno, es para ver si están despiertos. Dice la palabra de Dios: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Versículo 4, que es el que quiero que te quedes, dice: el cual quiere que algunos hombres, que pocos hombres, dice que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres le conozcan. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y cuando hablamos de todos, estamos hablando, ¿verdad?, de toda la familia. Dios quiere que toda la familia sea salva. Dios quiere que nuestros vecinos sean salvos. Dios quiere que aquella persona que te ofendió sea salva. O sea, Dios está diciendo que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces esta palabra todos, ¿verdad?, ahí agrega aquellas personas que hablaron mal de ti, aquellas personas que no le caes bien. Pero el Señor quiere que todos sean salvos, que todos le conozcan. Y nos pide precisamente que oremos por todos aquellos, aún por los que nos gobiernan. Pero es que yo no voté por Él. Pero dice el Señor: pero quiero que ores por Él. ¿Sí? Dios ve con amor a todos los hombres. Porque a veces creemos que Dios solamente tiene preferencias por los que pecan poquito. Y aquellos pecadores grandes, o sea, como que no van a alcanzar misericordia. Pero Dios a todos los ve con amor. ¿Sí? Entonces, cuando vemos la palabra evangelio, que significan buenas nuevas, esto empezó a anunciarse desde que el Señor Jesucristo nació. Desde el momento que Jesús nació, hay toda una festividad. Vamos allí a Lucas, capítulo 2. He de comentarte que Lucas no vivió esto. Él hace una investigación acerca de esto que vamos a leer. Pero imagínate cómo impactaría su vida que Él lo escribe. Ahí en Lucas capítulo 2, vamos a leer los versículos del 8 en adelante. Dice la palabra de Dios: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor. Fíjate, un ángel de Dios. Dice: y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Como es algo sobrenatural. O sea, imagínate, están esos pastores ahí en la noche y de repente se les aparece un ángel y de repente ven la gloria de Dios y esto les da temor. Yo creo que esto pasaría también en nuestros días. Aunque amamos a Dios, aunque queremos ver los ángeles, pero de repente ves esta visión y dice: y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman. ¿Qué les dijo el ángel? No teman. No teman. O sea, esto no es juicio. No vengo para castigarlos, no vengo para matarlos, no vengo para aniquilarlos. Es lo que les está diciendo esta palabra: no teman. Esta palabra, no temas, aparece 365 veces en la Biblia. O sea que una para cada día. No temas. Cada día tómate esta palabra: no temas. Dice: porque he aquí les doy
nuevas de gran gozo. O sea, les doy nuevas noticias, buenas noticias. Dice que son de gozo. Dice que será para todo el pueblo. Que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Que es, ¿qué dice? Cristo el Señor. Cristo el Señor. ¿Sí? El ungido. La palabra Cristo significa ungido. El ungido. ¿Te acuerdas cuando bautizaron al Señor Jesús? Este es mi Hijo amado. Y después veíamos cuando Jesús dice que entró y leyó al profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Pues aquí vemos el Cristo, el ungido, dice el Señor. Y hace 8 días que estábamos todavía en el campamento, veíamos el señorío de Jesús. Jesús, mi Señor, el Señor. ¿Sí? Aquí, entonces esta palabra, el Señor Cristo, el Señor, el ungido, el Señor de señores, el Rey de reyes. Dice, esto les servirá de señal: hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció, dice, repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, ¿qué dice? ¿Guerra? Paz. Paz. Buena voluntad para con los hombres. Entonces, imagínate, desde el momento del nacimiento de Jesús, dice que son buenas noticias, y tú estás sufriendo. O sea, cuando nos dice la Escritura que desde el momento que Jesús vino, son buenas noticias. Ha venido el Salvador. O sea que ahora ya no hay condenación. ¿Recuerdas cuando Juan el Bautista vio a Jesús? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tú todavía cargando tu costal de pecados para todos lados y sufriendo: soy pecador, soy pecador. Y cantando, ¿verdad?, que eres pecador. Aquí vemos que un ángel trae buenas nuevas, buenas noticias. Hoy les ha nacido el Salvador. Entonces, ¿tiene sentido que tú estés cargando tu costal de basura para todos lados? No. Dice un Salvador, y es el Cristo, el ungido. Y bueno, pues veíamos el título de Señor. Dios mismo, el Todopoderoso. ¿Sí? Muchos cristianos aún no están entendiendo el nombre de Jesús. Entonces le dicen Jesucito, el Chuchito, Diosito. Sí. Jesús significa Salvador, el que me limpió de todos mis pecados. Las buenas noticias es que ya no hay condenación para ti, que si eres hijo de Dios, Jesús cargó con todos tus pecados y hoy puedes caminar en la libertad de los hijos de Dios. ¿Sí? Dios quiere que nosotros estemos en el cielo. Jesús quiere que estemos en su presencia. Él quiere que todos los hombres se salven. Ya vimos que ahorita decía que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La gente no está entendiendo qué es la verdad. Y la verdad está revelada en la palabra de Dios. Muchas de las veces tenemos una Biblia solamente como adorno de la casa. Y la abrimos para que lleguen las bendiciones de Dios. Ahí es letra muerta. Esto es vida cuando nosotros la empezamos a leer, porque entendemos el propósito de Dios. Toma esto, este libro, tómalo como los consejos de Dios para tu vida. Y toma todas las bendiciones. Ya te platiqué del Venancio, que se echó el viaje, ¿verdad? Se la pasó comiendo pan y queso porque no leyó el boleto. Tú vas por esta vida comiendo pan y queso, cargando tu costal de pecados, porque no has entendido las buenas nuevas. Jesús es el Salvador. Jesús es el Cristo. Jesús es el ungido que trae libertad. Y fíjate lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, y nos lo dice en su palabra. Esto es lo que Dios quiere, para eso envió a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Apocalipsis. Porque a veces también nos dicen: no, el libro de Apocalipsis yo no lo leo porque me da miedo. ¿Por qué te da miedo si esa es la revelación de Jesucristo? Apocalipsis 7. Si eres un hijo de Dios, tienes que tomar las promesas de la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10. Amén. Quiero que estés ahí. Amén. Dice la palabra de Dios: después de esto miré, y he aquí una gran multitud. ¿Cuánto será una gran multitud? Muchísima gente, dice, la cual nadie podía contar. Dice, de todas naciones y tribus, pueblos y lenguas.
Y con eso nada más, imagínate Dios gozándose en el cielo porque hay gente de todo pueblo, de toda nación, de toda lengua. Y aunque tú menosprecies a los triquis, ahí van a estar los triquis alabando el nombre del Señor. Y aunque menosprecies a los mazaguas, ahí van a estar alabando el nombre del Señor. Y Dios los va a dejar que le alaben, que le glorifiquen. Y aunque no te caigan bien los gringos, también ahí van a estar alabando el nombre del Señor. Dice de toda lengua, de toda tribu. Y ahí van a estar los ex marihuanos, los ex drogadictos, alabando el nombre del Señor. Y ahí tienes que estar tú, alabando el nombre del Señor. Fíjate esto, nada más ve esta palabra, dice, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono. ¿Estaban a un lado? ¿Estaban escondidos? Dios dijo, los de Casa Amistad y Restauración, escóndanlos, esos están muy feos. No, delante del Señor, delante de la presencia de Dios. ¿Te das cuenta de esto? Dice, estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos como de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces vamos a estar en la presencia de Dios. Pero el Señor no se conforma solamente con Casa, Amistad y Restauración. El Señor dice, uno más. Uno más. ¿Y quién va a ir por ese más? Amén. ¿Quién va a ir? Si nos estamos conformando con que las buenas nuevas solamente son para mí. O sea, yo ya las libré. Ahora sí ya digo, Señor, ya ven por tu pueblo. Y los que están sufriendo, y los que aún no han escuchado el Evangelio. No, pero yo ya soy dentro. Yo ya soy hijo de Dios. Dice, pero el Señor quiere que todos los hombres se salven. ¿Sí? Nosotros no podemos dejar de predicar. Allí hay personas que fueron asesinos. Allí hay personas que fueron adúlteros. Allí hay gentes que fueron lo peor de toda la sociedad. Pero ahora están de pie ante Dios. Ellos lavaron sus ropas con la sangre del Cordero. Esto quiere decir que Jesús los limpió con su sangre preciosa. Ya habíamos leído acerca, vamos allá a Jeremías 2:22, ya te había dado este texto, Jeremías 2:22. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios, Jeremías 2:22, aunque te laves con lejia y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo el Señor. Dijo Dios el Señor. El hombre no se puede lavar por sí mismo, aunque se eche cloro, sosa, lo que quiera, su pecado va a estar ahí. La única forma de ocupar esas vestiduras blancas que nos dice en Apocalipsis es con la sangre de Jesús. Es la única que nos limpia. Muchas de las veces la queremos limpiar con obras. Y no estoy hablando solamente de las religiones, porque también en el cristianismo, Señor, soy libre porque te estoy danzando, y piensan que el pecado se va a salir a brincos. No. O porque voy a ayunar. O porque hago multitud de oraciones. No, eres limpio por la sangre de Jesús. Él hizo el sacrificio perfecto. Cuando yo voy y le digo al Señor, es por mis muchas oraciones, porque es por mis ayunos, porque es por mi danza. Entonces el Señor dice, y entonces lo que hizo Jesús, ¿qué fue? Tengo que entender que soy libre por la sangre de Jesús. No es por mis acciones. Mis acciones tienen que ser la respuesta a la gracia, la respuesta al amor de Dios, pero no es por mis obras. Tengo que entender eso, tiene que quedar claro en mi vida. ¿Sí? Muchas de las veces, aún como cristianos, creemos que tiene que ver esto con mis acciones buenas, como ayudarle a la gente necesitada, como darle una despensa a la casa de restauración. No, estas son obras. Eres limpio por la sangre de Jesús. ¿Sí? Y vemos algo que es importante, el Señor nos llama a evangelizar. Y hoy nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. Los cristianos a veces no sabemos cómo nos debemos conducir. Pastor, ¿es bueno que me ponga un tatuaje o que no me lo ponga? ¿Es pecado o no es pecado?
Pastor, ¿es pecado que me compre un pan de muerto? Pastor, ¿es pecado que tenga novia? Pastor, ¿es pecado que tengo novio? Dice un hombre, ¿eh? La respuesta no la tenemos en la palabra de Dios. Si nosotros no entendemos el Evangelio, estamos sufriendo y estamos cargando pecados por todos lados. Tenemos que entender la palabra de Dios. Para eso estamos buscando de Dios. En la casa de restauración al día tienen 4 devocionales. Y cada uno de ellos tiene una importancia. ¿Quieres ser sabio? Estudia Proverbios. Y tienes Proverbios todos los días. Después tenemos un estudio bíblico. Después tenemos sanando las heridas del alma, porque la gente todavía está cargando también su amargura, su resentimiento, su rechazo, su dolor, pero quiere servir a Dios. Quiere llevar las buenas nuevas con su dolor, con sus heridas. Imagínate a una persona que va herida queriendo ayudar a los que se fueron atropellados. No puede. Tiene que ser sana. Tiene que ver que Jesús sana su vida para poder ayudar a otros. La palabra de Dios nos lleva que tenemos que predicar las buenas nuevas. ¿Y qué son buenas nuevas? Buenas noticias. Tienes que llevar esas buenas noticias y estamos llamados a compartir el Evangelio. Vamos a ver que Dios a cada uno fue llamando, a cada uno de sus servidores, a cada uno de los que el Señor tenía para él, los fue llamando. Vamos a ir a Juan. Este es uno de los textos que a mí me agradan. El Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 43 en adelante. Jesús llama a Filipo. ¿Estamos ahí? Juan, capítulo 1, versículo 43. Dice la palabra de Dios: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo... ¿Qué le dijo? Sígueme. Sígueme. O sea, imagínate. Jesús no le está preguntando qué tienes que hacer, a qué hora sales de trabajar, eres soltero, casado, tienes novia, no tienes novia. Solamente le dice, sígueme. ¿Sí? Fíjate, esta palabra es importante porque Dios llamó a cada uno de sus apóstoles de diferente manera. Algunos pareciera que no fueron llamados por Dios, pero fíjate, versículo 44. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló, ¿a quién? Natanael. Y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. O sea, Felipe se emocionó que había encontrado a Jesús. ¿Sí? Y él se encuentra a Natanael y le quiere compartir el Evangelio. Hemos encontrado aquel de quien habló Moisés en la ley, de quien hablaron los profetas, porque Jesús también nos dice que la ley y los profetas hablaban acerca de él. Entonces aquí Felipe se emociona y va a compartir estas buenas nuevas. Si tú ya encontraste a Jesús, ¿ya vas y lo compartes? ¿O todavía estás dudando? Él estaba convencido de esto, pero le dice que era a Jesús, el hijo de José de Nazaret. 46. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿De la casa de restauración podrá salir algo bueno? El otro día vinieron unos de un anexo a compartir aquí a la casa de restauración. Y les dijimos: aquí están los que robaban, aquí están los que eran mentirosos, los que se subían a robar, los que hacían puras maldades. Y les dijimos: cierren los ojos. Y dijeron: no, ¿qué pasó? ¿Qué tal si todavía no cambia, no? Y agarraron celulares y carteras. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? ¿De la casa de restauración saldrá algo bueno? ¿Puede salir algo bueno? Fíjate lo que está diciendo aquí Natanael. O sea, él sabía que el Mesías tenía que llegar. Él sabía que Jesús tenía que llegar. Él sabía que el Salvador tenía que llegar. Pero cuando le dicen que es de Nazaret, dice: ¿de Nazaret puede venir algo bueno de ahí? ¿Puede salir algo bueno de ahí? Le dijo Felipe: ven y ve. Checa tú mismo. Date cuenta tú mismo. Es lo que le está diciendo. 47.
Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, ahora Jesús es el que tiene que expresar. Sí, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. O sea, Jesús hace una declaración acerca de Natanael. ¿Sí? O sea, ¿te das cuenta? Felipe le dice a Natanael, hemos hallado, aquel de quien hablan las Escrituras. Ven y ve. ¿Sí? Porque el otro dijo, no. De ahí de Nazaret no puede salir nada bueno. Pero ve esta palabra que ahora Jesús lo ve, y Jesús dice que es un verdadero israelita, o sea, un verdadero judío. ¿Sí? Dice, en quien no hay engaño. Jesús lo que está diciendo es que este es un verdadero judío, un verdadero creyente. Este no se deja engañar tan fácilmente. Este quiere las cosas que se le comprueben. Pero es impresionante, si tú sigues leyendo la Escritura, dice 48, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Entonces ve esta palabra cuando tú llegas y a veces el Señor te da una palabra y la tienes que soltar. Y dices, ¿de dónde me conoces? El Señor fue quien te creó. El Señor fue quien te formó. El Señor fue viendo todo tu desarrollo y te ha visto todo tu sufrimiento. A veces creemos que Dios no está al tanto de nuestras vidas. Pero muchas de las veces tendremos que estar diciéndole a las personas, si Dios te formó, Él te dio vida, ¿cómo no te va a conocer? Bueno, Natanael tenía muchas preguntas. Le dijo, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara. O sea, desde antes. O sea, el Felipe nada más fue un instrumento. Pero desde antes, ¿sí? Que Felipe te llamara. Cuando estabas debajo de la higuera, ¿qué le dice? Te vi. Yo ya te había visto. O sea, no fue Felipe, yo ya te había puesto mi mirada en ti. Si no te queda claro este texto, es saber que Dios está al tanto de nuestras vidas. Que desde antes que alguien nos comparta de Jesús, que desde alguien que nos hable de las buenas nuevas, el Señor ya nos ha visto. El Señor ya ha escuchado nuestro clamor. Dios ya está al tanto de nosotros. Pero fíjate el versículo 49. Respondió Natanael y le dijo, ¿qué le dijo? Rabí. Esta palabra significa maestro. O sea, primero, ¿puede salir algo bueno de ahí? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Y ahora hasta le dice maestro. ¿Sí? Le dijo Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, tú eres el esperado. O sea, nada más le dijo eso, inmediatamente cambió toda su visión, toda su postura. Es impresionante cuando tú dejas que Dios utilice tu vida. Muchas de las veces tú tienes una palabra para soltar delante de las personas que están sufriendo. Y nada más sueltas esa palabra y inmediatamente la otra persona hace clic con lo que él le había pedido a Dios. ¿Cuántos de la casa de restauración no le han dicho, Señor, sácame de esta vida de vicio? Sácame, Señor, de este sufrimiento. Y de repente se suben unos loquitos a los camiones diciendo, venimos de una casa de restauración, vendemos unos productos y te vamos a regalar un volante. ¡Qué casualidad! Y dice el Señor, desde antes que se subiera ese loquito, yo ya te había visto. Desde antes que te regalaran ese volante, yo te vi. Desde antes ya había puesto mi mirada en ti. ¿No es el amor de Dios? ¿Sí? Bien, fíjate, Natanael dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? O sea, solamente por eso ya quedaste apantallado. Solamente por eso dice, cosas mayores que estas verás. ¿Sí? Y le dijo, de cierto te digo, de aquí adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Usted nada más le dijo una palabra. Cuando Dios te dice esa palabra, entonces tu corazón empieza a cambiar. Y hay gente allá afuera que necesita escuchar ese mensaje. Jóvenes que se están perdiendo.
Estamos orando por esa casa de restauración. El día de ayer, bueno, pues tuvimos la cita para ver el terreno. Siguen siendo los 600 metros, no ha cambiado. Eso lo cercioramos ayer. Ayer ya fue la arquitecta a checar y nos dio buenas nuevas. Nos dio buenas nuevas. Dijo, para el proyecto que ustedes quieren no son 2 pisos, tienen que ser 3 o 4. Para el proyecto que ustedes quieren se necesita mucho dinero. Pero me acordé que Dios es el dueño del oro y de la plata. ¿Verdad? Y confiamos en Él, pues antes no teníamos ni el terreno, ya tenemos el terreno. Dios se va a encargar de todo lo demás. Y decía, Señor, ¿cuál es el propósito? Que lleguen varones, que lleguen mujeres, que lleguen niños que se están perdiendo en las calles por las drogas. Pero el Señor dice, tienen que predicar el Evangelio. ¿Quién lo va a predicar? ¿El pastor? Cada uno de nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio. Cada uno de nosotros tenemos que llevar esas buenas nuevas. No para que te compren un producto en el camión. No porque llevas la playera de Casa Amistad y Restauración, sino porque eres un hijo de Dios y es tu responsabilidad compartir las buenas nuevas. Pero para poderlas compartir, primero las tienes que entender. Felipe fue llamado directamente por Jesús. Andrés y Juan fueron dirigidos a Jesús por Juan el Bautista. ¿Recuerdas que Juan dijo, es el Cordero de Dios? Y aquellos le siguieron. Natanael conoció a Jesús porque Felipe le llevó. Felipe llevó a Natanael. Y muchos van a llegar a Jesús porque tú los estás llevando a Él. Y yo no sé qué hay en tu corazón, porque muchas de las veces allá afuera fuiste el bravo de la calle. Fuiste el golpeador al que todos le tenían miedo. Pero en las cosas de Dios aún sigue siendo un ratoncito con temor. Escondido porque te da miedo compartir las buenas nuevas. Pero dice la palabra de Dios que si nosotros nos avergonzamos de Dios, si nosotros nos avergonzamos de Jesús, cuando estemos en su presencia, Él se va a avergonzar de nosotros. Ve nada más la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Y al estar estudiando la palabra y poder ver lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, me doy cuenta que el Señor nos lleva muchas de las veces a lugares que no queremos o con personas que no queremos. Vamos a la palabra de Dios, a Hechos, capítulo 9. Amén. Hechos, capítulo 9, versículos del 1 en adelante. Amén. Dice la palabra de Dios. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vemos que este Saulo, ¿sí?, tenía un deseo de desaparecer a los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Si te das cuenta, ahí la palabra camino está con C mayúscula, porque antes, a los cristianos, antes de conocerlos como cristianos, los conocían como los del camino. Por eso dice, hombres y mujeres de este camino. Dice, los trajese presos a Jerusalén, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. ¿Qué más? A quien tú persigues. ¿Sí? ¿Tú te das cuenta en este texto que Saulo no estaba persiguiendo a Jesús? Él iba por los cristianos, no por Jesús. Pero aquí podemos ver en este texto que Jesús nos dice, el que se mete con uno de ustedes, se está poniendo conmigo. ¿Sí? Nada más para que veas el respaldo que tienes de parte de Dios. ¿Sí? Porque muchas de las veces tú tienes temor de predicar de Cristo porque piensas que te van a agarrar a patadas. Bueno, lo pueden hacer. Pero dice el Señor, pero yo voy contigo. Y esto es lo importante. ¿Sí? Dice, vamos allá a la palabra de Dios.
Versículo 4 dice, cayendo en tierra y una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Este texto, pues nosotros lo podemos leer así muy fácilmente, pero esta palabra, dar coces contra el aguijón, todos entendemos que es, conocemos lo que es un pico, ¿no? Una herramienta para escarbar la tierra. Entonces imagínate, Jesús le está diciendo, tú estás pateando algo puntiagudo. ¿Qué le puedes hacer? ¿Puedes achatar un pico? Te vas a lastimar. Es lo que Jesús le está diciendo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fíjate, tan solo en este texto podemos ver que Saulo aquí ya estaba puesto para que Jesús le diera toda una evangelización, le enseñara, lo ungiera y lo mandara a predicar. Ya estaba listo. ¿Qué quieres que yo haga? Después de que iba a perseguir a los cristianos, tiene este encuentro con Jesús y te das cuenta cómo, o sea, cambia también su visión. Ahora le dice, ¿qué quieres que yo haga? Entonces estaba Pablo, pues ahí era para que Jesús le dijera, mira, tómate una silla, tráete una libreta, te voy a dar todas las indicaciones. No. Y esto es impresionante cuando vemos esta parte, cuando le dice, él temblando y temeroso, 66, dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. O sea que no le dijo ahí Jesús toda la revelación, solamente le quiso mostrar que estás haciendo daño tú solo. Dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo, no era apóstol, un discípulo, o sea, un cristiano común y corriente. ¿Sí? Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. ¿Tú quieres que el Señor te hable a tu vida? ¿Verdad? Que hicieras esta visión de Ananías, que tú le digas, que tú estés orando y que el Señor te diga, Ananías, ¿verdad? Que te hable por tu nombre y que tú digas, heme aquí, Señor, aquí está tu guerrero, aquí está tu discípulo, aquí está, Señor, tu superungido, aquí está aquel que está dispuesto a dar la vida por ti. Pues aquí le dijo a Ananías y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión, o sea, le está diciendo, te ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. O sea, Jesús le está revelando lo que ya está viendo Saulo. ¿Sí? ¿Vamos todos bien ahí? Sí. 13. Dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. O sea que Ananías le está diciendo a Jesús, lo que tú no sabes es que este cuate es peligroso. Lo que tú no sabes es que este es tu enemigo, es lo que le está diciendo a Jesús. ¿Sí? ¿Vamos ahí todos bien? Dice el 14, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve. ¿Por qué? Porque instrumento escogido me es este. Porque a este, Jesús está diciendo, porque a este lo voy a ocupar. Yo ya le eché el ojo. ¿Te das cuenta de todo lo que Jesús quiere hacer con nuestras vidas? El peligroso,
El que antes se subía a robar a los camiones, ahora se sube a predicar. Eso es lo que nos está enseñando Jesús. El problema es cuando te dice, ahí te va para que le prediques. No, Señor, pero tú no lo conoces, ¿verdad? De todo lo que ves se lleva. Dice el Señor, instrumento escogido me es este. Ve por eso nos dice la Escritura que el Señor quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Porque cuando una persona del tipo de Saulo conoce de Cristo, entonces ahora roba al infierno, ahora va y le roba las almas al diablo, ¿verdad? Dice el Señor, instrumento me es escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario. ¿Qué pasó? Padecer por mi nombre. ¿No dice descansar? ¿No dice vacaciones? ¿Cuánto le es necesario? ¿Qué dice? Padecer. Pero a veces yo pienso que la vida cristiana es que me voy a llevar unas vacaciones en Cancún, como que ahora ya voy a tener una cuenta grande en el banco, como que ahora los de Coppel ya no van a venir a cobrar. ¿Sí? No, dice aquí la palabra de Dios, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Llevó las buenas nuevas. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, ¿cómo le dijo? Hermano Saulo. Pues le dice hermano, no sé que vaya a reaccionar, ¿no? Dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. La gente necesita recibir las buenas nuevas, las buenas noticias, necesita que alguien le predique, necesita que alguien le hable el nombre de Jesús para que pueda recibir el Espíritu Santo. Dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose, ¿qué dice? Fue bautizado. No nos dice quién fue su padrino, pero dice que fue bautizado. ¿Sí? Dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ve esto, ahora ya se junta con los cristianos. Primero se los quería echar y ahora ya se junta con ellos, ya hasta come con ellos. Cualquiera de los del grupo anterior le diría, traidor, nos dejaste, nos abandonaste y ahora ya estás con ellos. Por eso es importante que entiendas el Evangelio, porque te van a decir, ¿no te reías tú de los aleluyas? Y ahora ya estás con ellos. Ahora ya llevas tu Biblia. Ahora que ya eres muy amigo del pastor. ¿Sí? Dice la palabra de Dios. Versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Ahora salió un nuevo predicador, un nuevo evangelista. Aquel que estaba sobre los cristianos ahora dice que este era el Hijo de Dios. Dice, y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban ese nombre? ¿No era ese el que se burlaba de los cristianos? Dice, y no, a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo, ¿qué dice? Mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, que Jesús era el ungido. ¿Sí? Entonces ya entiendes lo que es evangelizar, que no es precisamente que se te dé un micrófono, que ya la gente llegue al lugar donde tú estás sentadito para que tú puedas hablarles la palabra de Dios, sino que tienes que salir a donde el Señor te esté llamando, que tienes que estar dispuesto a escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos matrimonios allá afuera se están perdiendo? Se están dando con todo. Y los cristianos aplaudiendo. Los cristianos viendo cómo se disuelven las familias. Los jóvenes, cada vez más pequeños en la... Ahorita mientras cantábamos la alabanza, estaba un chavito aquí enfrente, muneando. Y de verdad es impresionante
Que Dios te esté diciendo, mira, cántame aquí, pero ve cómo se están perdiendo allá afuera. ¿Cuántas personas necesitan perderse más para que nosotros entendamos que tenemos que compartir el Evangelio? ¿Cuántos más? ¿Cuántos más de la casa de restauración necesitamos que se mueran para entender que tenemos que ponernos a escudriñar las Escrituras? Mateo 28, 16. Mateo 28, 16, dice la palabra de Dios, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Aquí no son los 12, aquí son los 11. Recuerdas que aquí uno ya, ¿verdad?, había mostrado que no era discípulo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. ¿Sí? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, toda autoridad, todo poder, está diciendo Jesús. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, de todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Fíjate la siguiente parte, dice, y he aquí, yo estoy con ustedes. ¿Cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Cuando tú sales a compartir las buenas nuevas, cuando tú le compartes a alguien de Dios, ahí está el Señor, dice, yo estaré con ustedes todos los días. Mientras tú hablas, yo voy a estar trabajando ahí. Mientras tú hablas, yo voy a estar sanando familias. Mientras tú hablas, yo voy a estar ministrando corazones. El Señor se compromete a estar contigo. Solamente déjate utilizar. Amén. Quita ya la idea de que te vas a subir a predicar al camión para vender producto. Entiende que vas a compartir la palabra de Dios. Entiende que estás compartiendo el Evangelio. Entiende que el Señor quiere alcanzar a los que van en ese camión. Que el Señor quiere... Es lo que nosotros tenemos que entender. Dice, y aquí yo estoy con ustedes todos los días. Dios no está diciendo, el día domingo no, el martes no, o ese día voy a estar cansado. Dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios nos está hablando de compartir esas buenas nuevas. Nos hemos vuelto egoístas de quedarnos solamente con los nuestros. ¿Y cómo voy a predicar si soy muy pecador? Por fin, ¿Jesús pagó o no pagó por tus pecados? Amén, Él pagó. Pero ¿cómo voy a ir a compartir si tengo muchas cosas que hacer? Entonces, ¿quién va a compartir? ¿Cómo vas a poder ver el poder de Dios? Dice la palabra de Dios. Dice, lo leímos ahorita. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, dice Jesús. Porque Él te está dando esa autoridad, porque el Espíritu Santo estará sobre ti. Y no ves el poder de Dios porque no compartimos la palabra de Dios. Timoteo 4, es segunda de Timoteo, capítulo 4, ahora sí es segunda. Vamos a ponerle velocidad porque vamos a la mitad. Segunda de Timoteo 4. ¿Sí? 4:1. 4:1 dice la palabra de Dios, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dios va a juzgar a todas las naciones. ¿Sí? Que prediques la palabra. No, porque si fuera de chismes. ¿Y ya viste quién salió del Big Brother? ¿Ya viste quién salió de la... ¿Cómo se llama la otra? Del otro canal, de la academia. Y ya viste, o sea, eso sí comunicamos, eso sí estamos enterados. Pero de las buenas nuevas, no. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes, que insistas a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, o sea, conocimiento, enseñanza. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
se amontonará al maestro conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos y placeres. Y esto lo digo aún con el respeto que tiene que ser, pero con la seguridad que si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, al rato vas a estar en una falsa enseñanza. Nada más para que te des un quemón de lo que se está haciendo. Una mujer que se dice pastora se metió en un tambo. Yo no sé si se había bañado o no, pero ya se metió en un tambo de agua lleno y después diciéndole ahí dentro del tambo que toda la gente que tomara de esa agua iba a recibir bendición de Dios. Y los cristianos ahí bebiéndose el agua. Sí, yo sé que tú le haces gestos, pero si estuvieras allí ella también te estuviera. Y me da una para llevar también. Porque precisamente eso es lo que nos dice Jesús. Jesús nos está advirtiendo acerca de estas cosas. El pastor diciéndole a la gente, váyanse a comer pasto, ese pasto que está en tal lugar está bendito. Y la gente corriendo a comer el pasto, literal. Y aquí nos está diciendo el Señor, predica la palabra, pero la sana doctrina, enséñate. Van a llegar momentos donde la gente no soportará la sana doctrina, sino que buscará ese tipo de enseñanza. Hoy la gente está buscando solamente la imposición de las manos, que vengan y que me pongan el Espíritu Santo, que me pongan las manos para que sea ungido y lleno de la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios, y estas señales seguirán a los que creen. Si tú eres un hijo de Dios, las señales te tienen que seguir a ti. Tú no tienes que estar buscando señales, las señales te van a seguir a ti donde quiera que tú vayas. Porque eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo va a descender ahí. Pero tú estás buscando dónde te pongan las manos. Y póngame las manos, por favor. Y écheme el aceite bendito, y écheme el agua bendita. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice Jesús, echarán fuera demonios. ¿Y me vende ruda para echar fuera demonios? Si eres un hijo de Dios, tienes la autoridad, las señales te tienen que seguir a ti. Y es tiempo de que nosotros verdaderamente nos levantemos como hijos de Dios. Versículo 4 ahí del 2 de Timoteo 4 dice, y apartarán de la verdad y el oído se volverá, ¿qué dice? A las fábulas, a las historietas. La gente está buscando eso. Tienen la escritura, tienen la Biblia, pero es mejor ponerla en un altar, poniéndole veladoras y flores y ahí se ve bonita. Y piensan que con eso vas a recibir la bendición de Dios. La bendición de Dios viene cuando tú lees la palabra de Dios. Porque entonces entiendes qué es lo que a Dios le agrada. Hacer evangelismo es invertir tiempo, dinero y esfuerzo. Y sé lo que es esto. Y sé lo que es invertirle. Muchas de las veces llevaba a la gente a la congregación, allá Amistad Cristiana, ahí en San Felipe. Y muchas de las veces es, vamos, te invito a mi congregación y después vamos a desayunar. Y tenías que invertirle para que conocieran de Cristo. Un día me llevé a toda la familia, a mi familia, yo quería que conocieran de Dios. Y les dije, pues era el cumpleaños de mi mamá, y les dije, es el cumpleaños de mi mamá, y la quiero llevar a la congregación, pero después de ahí la voy a invitar a desayunar, pues si ustedes nos acompañan, están invitados al desayuno. Y como dicen por ahí, pues a la gorra ni quien le corra. Pues fue la familia, pero eso había que desembolsar. Pero yo quería que conocieran el Evangelio. Y amigos, les compartí de la palabra de Dios, y a veces tienes que regalar Biblias, y a veces tienes que regalar la enseñanza, y a veces tienes que invertirle tiempo. Tenía un amigo que llegaba a veces a las 2, 3 de la mañana y decir, necesito que me hables de Dios. Y ahí tienes que estar para predicar de Cristo. Predicar el Evangelio, ser un evangelista, requiere que le inviertas. Porque solamente quieres la bendición, solamente quieres ver los milagros, pero no te metes como un siervo de Dios. Ser cristiano, el cristiano sirve 24/7. 24 horas, los 7 días de la semana. Y todavía estás llamado a vivir el Evangelio y a dar testimonio de aquellos que les estás compartiendo. Hay un texto que nos da tiempo de leerlo, se llama Mateo 23. Porque a veces nos conformamos con llevar a la gente a la congregación. Y ya los llevamos y después de llevarlos, los dejamos ahí abandonados. Los criticamos, los juzgamos. Pero aquí Jesús nos enseña acerca del cuidado de todo eso. Mateo 23, 15.
¿Alguien lo puede leer? Hay de ustedes. ¡Ay de ustedes! ¡Ay de ustedes! Escribas y fariseos. ¿Qué les dice? Hipócritas. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorre el mar y tierra para ser un prosélito. O sea, para ganarse a uno. ¿Sí? O sea, corre para todos lados para ganarse a uno. Le invierte el dinero para ganarse a uno. Dice, y una vez que ya lo hacen uno de ustedes, lo hacen 2 veces. ¿Qué dice? Hijo del infierno. Más hijo del infierno que ustedes. Y ese es el cuidado que debemos tener. Porque cuando vamos a evangelizar, entonces tenemos que llevar a esa persona, darle testimonio de lo que estamos compartiendo. Que es el cuidado de ser un hijo de Dios. Estás llamado a compartir las buenas nuevas. Tal vez sientes que no estás capacitado, tal vez sientes que todavía te falta. Muchas de las veces Dios va a ocupar tu testimonio, Dios va a ocupar lo que tú sabes para alcanzar a otros. Pero es importante que ya empieces a compartirle a los demás. Es importante que tomes la palabra de Dios en serio. Invitamos a las familias a que se unan a las enseñanzas de la Biblia. Tenemos las clases aquí. Si alguien necesita un volante, al final nos lo pide y les decimos todas las clases que hay aquí en la Casa de Restauración. Para las mujeres tenemos grupos de mujeres. Bueno, tengo que confesar que es grupo de mujeres, pero ya me metí a ver qué hablan, porque dije, a lo mejor están hablando de telenovelas. Y yo no pensando que están en las cosas de Dios. De verdad, les recomiendo, aún varones, vean las clases de mujeres, se están tratando las heridas del alma. De verdad que es sorprendente. Uno de los varones decía, me admiro a mi esposa por algo así como, quedé admirado de ver a mi esposa cómo compartía la palabra. Y de verdad es el ver que se esfuerzan por compartir la palabra. Mujeres, hay grupos de mujeres, está una página. Pueden ver las clases de mujeres ahí, pueden ver las predicaciones que tenemos, pero debemos compartir la palabra de Dios. Dios necesita un pueblo santo, un pueblo que verdaderamente le busque. Y les comparto, están invitados el próximo viernes, va a haber una clase sobre noviazgo. Imagínense, clase sobre noviazgo. Porque también no estamos entendiendo qué es el noviazgo. Y a veces, bueno, pues se piensa que ya pues por decir con que sea un hombre y una mujer, ya pueden ser novios. No, hay toda una enseñanza acerca de eso. Los invitamos a todos, solteros, casados, los que están orando por la ayuda idónea, pues están invitados a esta clase. Es el próximo viernes a las 7:30 de la noche. Entonces, pues, los invitamos. Es un matrimonio que nos va a compartir este tema. ¿Y qué es todo esto? Entender qué es lo que Dios quiere de cada familia. Entender qué es lo que Dios está pidiendo en cada una de las áreas de nuestra vida. Amén. Amén. Ponte de pie.